lectores y seguidores de nuestro diario, qué gusto que nos acompañen en este ejercicio ciudadano en el que pues conoceremos y también analizaremos el plan de trabajo que tiene el candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala, Carlos Sandoval, por el partido Todos, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, gracias a la oportunidad que nos da nuestro diario de poder llegar a muchas personas que lo siguen a través de los diferentes medios, escritos, digitales, y por supuesto todas aquellas personas que también lo siguen en el extranjero, que son guatemaltecos que le dan un seguimiento total a nuestro diario. Gracias por eso. Saludo también a quienes están del otro lado de la pantalla. Entramos en materia, candidato. La primera pregunta obligada es, ¿en qué parte de la ciudad reside o ha residido durante los años de su vida? Y si me puede contar un poquitito de pues, las problemáticas que le ha tocado vivir siendo pues vecino de esta ciudad. Bueno, muchas gracias. Yo nací en la ciudad capital, en el sector de zona 10, en el sector de ahí, y todo el tiempo me movilicé en ese sector. De hecho, estudio en la Escuela José Miguel Vasconcelos y en la Escuela República de Francia, que están en el mismo sector. A pie me tocaba que caminar para ese punto. Y posterior a eso, pues ya a la hora de poderme trasladar y de ya hacer mi vida independiente, primero estuve en el sector de zona 4 de la ciudad capital, y ya cuando me caso, nos vamos con mi esposa y mi familia al sector de zona 16, que es donde actualmente estoy. Ahí he vivido ya por más de 8 años en el sector de zona 16, digamos donde estoy ahora, pero antes en ese mismo sector, unos 5 años más en esa misma área. Entonces la verdad que nunca me he separado de la ciudad. Hubo un tiempo que vivimos con mis papás en San Cristóbal, porque también ellos tienen una casa ahí, y estuvimos pues en ese sector en ambos lados, ¿verdad? Zona 10 y el sector de San Cristóbal. Perfecto. ¿Cuál es la prioridad de prioridades en el gobierno que propone Carlos Sandoval? Bueno, lo más importante después de un periodo tan largo que ha permanecido la misma administración, creo que lo más importante que le tenemos que hablar a los guatemaltecos es de una reestructuración. ¿Y una reestructuración para qué? Para poderle entrar de lleno a los problemas que tiene la ciudad. Hoy vemos que todos conocemos los problemas, vemos un sinfín de candidatos que trasladan información referente a los problemas, pero administrativamente somos pocos los que conocemos realmente cómo está el presupuesto y qué es lo que hay que ordenar. ¿Para qué? Para abordar el tema del agua, que es uno de los principales problemas y que yo diría hoy afecta a las 22 zonas de la ciudad capital. No hay una que se salve con el problema del agua. El tema del transporte público, que también impacta a las 22 zonas, pero también a los municipios aledaños. La movilidad, que ha sido una complicación latente, que nosotros lo tenemos dentro de nuestros 3 pilares importantes. El tema de la basura, que también es otro de nuestros pilares, y nosotros le hemos adecuado un tema único e importante, que es la reducción de impuestos. Ahí en donde nosotros estamos trabajando de lleno para poder cambiar y transformar esta ciudad que durante ciertos años se quedó estancada y ha tenido, al contrario, un retroceso de todo lo que son servicios básicos y servicios municipales que deben de estar a la orden de todos los capitalinos. La queja recurrente, quizás la más común, que no es la única, pero la más común, el tráfico. ¿Qué soluciones propone el candidato para este problema? Bueno, el tema del tráfico es un tema integral, no se puede abordar desde un punto, sino hay que afectar varios aspectos para que se pueda dar una solución referente al tema de la movilidad. Estamos hablando del tema del transporte público, que ya lo vamos a tocar en específico, el tema de las vías alternas y rutas de conexión intermunicipal, porque recordemos que el afluente de vehículos que se moviliza en las mañanas es hacia adentro de la ciudad, viniendo de todos los municipios. Entonces es fácil detectar las horas pico y las arterias más congestionadas. En la mañana son de ingreso y en la tarde son de salida. Y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Nosotros hemos creado una serie de pasos a desnivel que van a desfogar ciertas arterias para poder interconectar de forma más rápida y eliminar todos los semáforos de por lo menos ese trayectorio que estamos hablando
del área del Atlántico para la calle Martí, para el periférico y Aguilar Batres, sin un solo semáforo todo el trayecto, pero tenemos que quitar ciertos nudos importantes que se han generado sobre la calle Martí, que al final de cuentas es lo que tenemos que desarrollar. Ese es un tema importante respecto a eso, y que también dentro del tema está la parte de la interconexión, ciclovías, áreas peatonales, las rutas alternas, todo lo que mencionamos. Carlos, en su opinión, ya rebasó la capacidad que tienen los jefes ediles, no solo de la capital, sino del área metropolitana, para poder controlar ese flujo enorme de vehículos que a diario se mueven, algunos cruzando, otros llegando y saliendo de la ciudad, y es necesario el acompañamiento y el liderazgo y sobre todo también el aporte financiero del gobierno. Pues yo lo que considero es que todo ha sido culpa de la misma administración municipal, porque solo para hacer un poco de historia, en el año 1905 vino el primer automóvil a Guatemala. 100 años después, en el 2005, llegamos a 1 millón de vehículos. Del 2005 al 2020 cuatriplicamos la cantidad de vehículos que se hizo en 100 años, rebasando los 4,5 millones. Y si a eso le sumamos que la ciudad se concentra la industria, la economía, el comercio, la educación, el empleo, y aquí circula casi los 2 millones de vehículos, 1.800.000 vehículos, entonces sí es un problema muy, muy grande el que se tiene. ¿Y por qué hablo de la municipalidad? Porque a partir del 2020 el alcalde de la ciudad retira todos los buses rojos, y al retirar todos los buses rojos, el parque de motos, por ejemplo, que es una parte, creció en un 300% anual. Eso quiere decir que el problema de la movilidad lo aumenta la falta de transporte público, que no hay un transporte público digno, seguro, eficiente, que le permita a las personas dejar su vehículo. Otros quieren usar bicicleta. No hay ciclovías interconectadas, no hay seguridad para el ciclista. Entonces existe una problemática que se generó y le dio vida a los taxis pirata que no están regulando la misma municipalidad, a los mototaxis que no están regulados por la municipalidad, y a un montón de vehículos compartidos que se están generando en esquinas en lugar de ser el transporte público. Carlos, cambiemos de tema, pero no es nada menos importante. Ya hablaba del agua potable, pero quisiera que le contara a los vecinos qué soluciones plantea a corto, largo y mediano plazo para ir teniendo un panorama de cómo manejar ese problema que es recurrente. Bueno, el tema del agua para nosotros es un tema que debemos de abordarlo de la misma forma, corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, poder reestructurar. ¿Por qué? Porque Empagua en este momento tiene 723 millones de quetzales de presupuesto, y esos 723 millones de quetzales, en este momento el 90% se está yendo para gastos de funcionamiento y personal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no va a alcanzar para llevarle agua a todas aquellas personas que dentro de la ciudad no tienen agua. Con un 4% no se puede. Entonces, la primera de las fases es la reestructuración de presupuesto. Ya al tener un presupuesto equilibrado, que eso debe ser rápido e inmediato, eso es a cortísimo plazo, ya en esa parte poder retroalimentar y recuperar. De los 100 pozos que tiene la ciudad, hay 50 que están fuera de operaciones. Esos 50 pozos pueden abastecer en una gran parte a las 22 zonas de la ciudad, poderle alimentar los caudales a través de los mantos freáticos para poderle llevar agua a las personas. Y lo otro es las plantas de tratamiento. Hay una planta de las 5 plantas que tiene la ciudad capital, que es la planta La Brigada. Esa planta salió de operaciones y esa bombeaba alrededor de 150 litros por segundo y abastecía a 16,800 familias del sector de zona 7. Claro, al no tener esa planta en funcionamiento, las demás se tienen que dar abasto para ir dividiendo, y es donde empieza un juego de llaves, puro Mario Bros.
La gente no lo cree, pero es cierto. Se cierra una llave para darle paso a agua a vecinos, se cierra nuevamente esa para darle a otros y se está jugando constantemente con los pasos de llave para poder distribuir la poca agua que están generando. Solo el Lodecoy, la planta Lodecoy, generaba alrededor de 1.800 litros por segundo y ahora está en 650. Entonces la baja es impresionante por la falta de mantenimiento al caudal, por la falta de mantenimiento a las plantas, a los pozos, a los tanques. Hay miles de temas que hay que ver en ese tema. Y lo otro que ya es a largo plazo es poder digitalizar todos los contadores de agua. ¿Por qué? Porque si bien hablamos de un 40% de fugas y robos de agua, lo que tenemos que hacer es digitalizar. En cualquier parte del mundo nosotros podemos encontrar procesos digitales que le permitan desde un centro de monitoreo verificar cómo está el caudal, dónde se está perdiendo, a quién no le está llegando, por qué no le está llegando, cuál es el pozo que está disminuyendo su caudal, cuáles son las plantas que no tienen el ingreso correcto, cómo están los químicos aplicados, cómo se está desarrollando. Eso es de verdad una verdadera administración del agua y nosotros no queremos llegar a la municipalidad para administrar el agua por 4 años. Queremos dejarle algo palpable a la población para unos 20, 30 años en la gestión que nosotros podamos hacer en estos 4 años. Perfecto, gracias por la respuesta, candidato. Desechos sólidos, la basura, se está convirtiendo en una verdadera bomba de tiempo para la ciudad. Y es que aquí hay un tema muy importante, que nadie levanta la mano de los municipios aledaños, pero por ejemplo, el vertedero recibe 3.200 toneladas de basura diarias a través de 550 camiones recolectores de basura domiciliar. De esos 550 camiones de basura, 283 vienen de 14 municipios aledaños. Incluyendo, por ejemplo, Misco manda 144 camiones diarios y ninguno de esos 14 municipios, los alcaldes o los vecinos están contribuyendo para el manejo dentro del vertedero. Ahora, hay que estar claros que el vertedero no lo podemos sacar como muchas ideas de algunos que dicen hay que sacarlo. Primero, no hay que vecino en el país levante la mano que quiera a la par un vertedero de 3.200 toneladas. Segundo, si aquí cuesta entre 40 a 70 quetzales la extracción de basura porque está en el centro, en zona 3, no digamos sacándolo de Palencia o a muchos de los sectores, va a costar alrededor de 200, 300 quetzales y la gente le cuesta pagar los 40 o 70, ya no digamos 300 quetzales de basura mensual. Entonces vamos a generar más basureros clandestinos. Nosotros tenemos 7 puntos específicos dentro del vertedero que hay que desarrollar. El primero de ellos es la ampliación del colector RMR, que es el de Reforma Mariscal Roosevelt, que es el que arrastra toda la basura al Motagua. Directamente de dentro del vertedero, todo el plástico por la salida del colector se arrastra hacia el Motagua. La otra de las partes es el colector La Verbena, que también tiene conexión dentro del vertedero. La otra de las partes es la protección de todo el muro de contención del cementerio. Ahí hay un talud que se está desboronando, están cayendo los féretros, los cuerpos y todo lo demás. Hay que hacer una protección en esa parte. El otro de los proyectos es bermas de concreto, estos protectores, diques que se tienen que hacer para evitar que la basura se deslice y caiga de patio en patio. Hemos visto muchas situaciones de esas, por lo que hay que hacer estos diques de concreto. El otro tema son drenajes, pero no solo los drenajes de lluvia que se generan, sino también los drenajes de lixiviados, que es una parte importantísima que hay que trabajar porque todos esos lixiviados están llegando hacia los mantos freáticos y tenemos que trabajar en los drenajes de lixiviados. El otro tema es la extracción de gas metano para poderlo convertir en energía eléctrica y la parte de la báscula para que nos permita ordenar los camiones y saber a qué punto dirigirlo dependiendo de la basura. También por otro lado estamos hablando de la pirólisis, el trabajo del plástico y el reciclaje y el trabajo de los guajeros. Todo esto para nosotros tiene un costo de 300 millones de quetzales, son 298 millones de quetzales, que ya lo tenemos presupuestado y está dentro de la gerencia de proyectos de la misma Municipalidad de Guatemala. Perfecto. Hablemos del transporte público, soluciones. Guatemalteco necesita soluciones
para allá, porque es un problema grande el tema del transporte público. El tema del transporte ha sido un calvario para muchos guatemaltecos. La ciudad capital tiene 109 rutas de transporte público y esas 109 rutas fueron entregadas a 4 sociedades anónimas. Esas 4 sociedades anónimas tienen cooptado el transporte de toda la ciudad. El alcalde retira los buses en el 2020 y solo deja en ciertos puntos transurbanos. Habían 3.221 buses, que eran 2.776 buses rojos y 445 transurbanos. Solo se quedaron los transurbanos, algunos rojos los pintaron de azul y blanco para poderlos pasar al otro lado, pero están dando un mal servicio del transporte. Y si a esto le sumamos que Oscar Berché, cuando fue alcalde, adquirió 800 buses rojos que vamos a terminar de pagar en el 2074 a través del IVA Paz. Y los buses ya no existen, son chatarras, ya no está nada de esos buses, entonces sí es un problema muy severo. Nosotros vamos a recuperar esas 109 rutas de transporte, vamos a reactivar 100 de esas mismas para poder poner en la primera fase 1.000 unidades a circulación en las 22 zonas, pero también en las conexiones intermunicipales. Vamos a ampliar el Transmetro para todos los sectores, pero tenemos 4 rutas importantes que vamos a crear, que es la ruta 5. Hay un sector de zona 5 que se está promoviendo para este momento, pero no está abarcando toda la zona 5. Nosotros vamos a ampliar el de zona 5, el de zona 15, zona 16 y zona 24, que son proyectos que se tienen para poder expandir el Transmetro. Y uno de los proyectos que podría decirse es el proyecto que queremos dejar como legado y como huella, es el metro de la ciudad de Guatemala. Yo me he reunido con los expertos en Panamá y traigo todos los estudios de prefactibilidad para poder desarrollar el metro de Guatemala. Son estaciones aéreas, la primera fase iría de Misco hacia el Trébol con 8 estaciones, trenes de 128 metros de distancia con 5 vagones con capacidad para 1.000 personas por tramo, y esta es la parte más importante, que al ir aéreo volvemos a dejar todo el espacio para los vehículos. La segunda fase iría del Trébol hacia el Obelisco, la tercera fase de Segma hacia el Trébol, y ahí le devolvemos el carril a los vehículos, el que está utilizando el Transmetro. Del Trébol hacia la Plaza Barrios es en la fase 4. La fase 5 iría del Obelisco hacia Santa Catarina Pinula y la fase 6 del sector de Centra Norte hacia el sector de las universidades en el Zapote en zona número 2. Esas rutas se pretenden desarrollar conforme vaya avanzando el proyecto, pero nosotros estimamos que en el primer año de gestión ya podemos dejar concluida esa primera fase para que el motor continúe su marcha de forma dinámica y que no pueda parar en la creación del servicio. México lleva 50 años del metro y todavía sigue expandiendo sus líneas, entonces ahí hay un claro ejemplo de desarrollo. ¿Es factible económicamente ese proyecto? Porque se habla mucho de que el gran problema es el económico. Sí, nosotros estimamos alrededor de 480 millones de quetzales el kilómetro de construcción, con todo y maquinaria, con todo y el personal, la operación, el mantenimiento que debe de llevar. Son montos que hemos analizado directamente desde los expertos de Panamá, que solo hemos hecho la conversión de materiales y costos, traslados y todo lo demás, pero al final de cuentas nosotros tenemos acá un tema de construcción mucho más barato que el de ellos, y entonces eso nos ha permitido. Recuerden algo que es importantísimo que sepan: el presupuesto de la municipalidad es de 1.800 millones de quetzales. ¿Sí? Si le sumamos a eso el presupuesto de la empresa municipal de transporte, que son 202 millones de quetzales, y aparte recibe 190 millones de quetzales de subsidio para el transporte, si le sumamos Emetra, que tiene 151 millones de quetzales, si le sumamos la Empagua, que tiene 723 millones de quetzales, pero hay otro dato importante, que estoy 100% seguro que ninguno de los candidatos habla: los 2 fideicomisos. Un fideicomiso tiene 1.035 millones de quetzales y el otro tiene 450 millones de quetzales. Entonces todo eso suma más de 4.300 millones de quetzales anuales, que le permite a una municipalidad ejecutar todos los proyectos, cada uno en su rama, y no necesitar de terceros para poder desarrollar este tipo de ideas. Interesante planteamiento, candidato.
Hablemos ahora de un fenómeno que no es nuevo, pero que ha ido creciendo y que afecta muchísimo, sobre todo en determinadas zonas donde hay tráfico y donde mucha gente va a estudiar, a trabajar, incluso en sus momentos de ocio. El tema de los cuidacarros, que se ha convertido también ya en algunos casos hasta en extorsivo, ¿verdad? Porque si no me pagas la cuota, ya tenés a las consecuencias con tu vehículo. ¿Cómo entrarle a ese tema? Bueno, lo más importante es regularlos. ¿Por qué? Porque ellos están en la vía pública, ¿sí? Y se están adueñando de la vía pública a través de conos, botes, guacales o lo que sea que encuentren, piedras, llantas, banquitos, lo que sea, ponen en la vía pública para adueñarse del espacio. Y dejemos esa parte. Cuando la gente se parquea, tiene que caer directamente con ellos a pagarles como una extorsión, porque si no, el carro peligra de rayones, de robos, de que le quiebren el vidrio, le pase algo, o le pinchen las llantas, o le pase algo al vehículo. Esa es una responsabilidad municipal, porque quien vela por el espacio público es la Municipalidad de Guatemala. Nosotros tenemos una propuesta de identificación de todos estos cuidacarros con carnet específico y chaleco. ¿Para qué? Para que le dé la confianza a la persona. Si se parquea en un lado y cuando llega le hace falta algo a su carro y no está el cuidador de carros, él puede dirigirse a la municipalidad para identificar el sector y el punto donde está esa persona. Pero otra de las ventajas es que esta persona va a estar comprendida o dentro de un plan de parqueo municipal en donde esta persona, si quiere, a la hora de parquearse, le va a dar una propina, pero no va a haber una tarifa específica sobre la vía pública. Si puede, le da, y si no, no, porque la municipalidad se tiene que encargar de esa parte. Pero la parte más importante es que al ellos estar identificados, tienen una comunicación directa con una base de control que les permita un llamado inmediato y a través de su código o número pueda llegar la autoridad de forma rápida si le está pasando algo a los vehículos, si hay ladrones por el sector, si hay algún tipo de anomalía o sucedió algún incidente. Esa persona tiene la facilidad de comunicarse. Yo me he reunido con los cuidacarros de la zona 1 y de varios sectores y ellos lo que necesitan es ser regulados y no nos podemos hacer de la vista gorda. O sea, no le entro, pero tampoco lo sanciono. Y ahí están haciendo extorsión a todos los guatemaltecos. No, hay que entrarles, hay que regularlos y hay que permitirle al guatemalteco que se pueda parquear sin necesidad de pagar nada o, si él gusta, poderle dar una propina a los cuidacarros. Claro. Los motoristas se han vuelto un problema ya muy recurrente en el tránsito. No todos, pero algunos no respetan las ciclovías, se suben a las banquetas, el famoso carril imaginario, en fin, muchísima problemática y sobre todo el tema de los accidentes de tránsito que en su mayoría, pues lastimosamente figuran los motoristas. ¿Cómo regular este tema? ¿Cómo encontrar soluciones? Uno de los puntos más importantes, vuelvo y repito, es el tema del transporte público, porque al utilizar transporte va a disminuir la carga de vehículos en la ciudad, pero un transporte digno, eficiente y seguro, con cámaras, con monitoreo, para que la gente vaya segura, un sistema prepago. Pero el tema más importante es que todos los motoristas, todos conocen el reglamento y la ley de tránsito. Saben que una luz roja es para no pasar, pero como existe una falta de la misma autoridad en las calles, los motoristas voltean a ver para todos lados el semáforo en rojo, si no viene carro, aunque esté el PMT, se lo van a pasar, ¿verdad? Si van en la banqueta, se bajan cuando vean a alguien y ya no hay problema. Ese tipo de situaciones tiene que cambiar y debe de haber alguien que le ponga orden a este tipo de situaciones. Yo soy motorista, pero a mí me estalla ver que los motoristas creen que llevan la vía en el carril de en medio, cuando el vehículo está con su pidevía, si quiere cambiarse de carril, ellos tiran la moto como quien dice aquí voy yo y este es mi carril imaginario. Y ese no existe. Hay normas aplicadas a través del reglamento que indica cuáles son los carriles y la posición de las motos y todos las conocemos. Claro, si yo voy a rebasar cuando los vehículos están parados en un semáforo, sí puedo pasar por ese carril tratando de llegar adelante, porque el punto de la moto es ese, poder avanzar, pero no significa que yo le pase arrebatando los retrovisores con mi moto a todos los carros solo porque yo voy en mi línea imaginaria.
Todo eso lo tenemos que regular. La PMT tiene que regresar a ser un ente de servicio, de apoyo, de logística, no de sanción como está haciendo en este momento, que tiene que llegar a cuotas específicas de multas, porque si no, como les mencioné al inicio, el 90% del presupuesto, de hecho en Emetra es el 94% del presupuesto, se va en salarios y funcionamiento. Entonces ellos obligatoriamente tienen que llegar a las multas, y solo las multas de exceso de velocidad son más de 26 millones de quetzales. Solo los cepos son 18.500.000 quetzales, eso quiere decir 37.000 cepos al año, eso quiere decir 101 cepos diarios que tienen que salir a poner. Si no los ponen, no hay salario. Entonces, ese es el problema de la PMT. Se desvirtuó Emetra totalmente y hay que reconstruirla por dentro para dar un mejor servicio hacia afuera. Si bien no es un mandato constitucional de las comunas, pero creo que debería de ser tomado en cuenta, o al menos me imagino que debería estar en el plan de trabajo de los candidatos a alcaldes, el tema de la seguridad ciudadana. No se puede dejar toda la carga a la PNC, sobre todo en la metrópoli más grande de Centroamérica. ¿Qué espacio y qué lugar tiene en su plan de trabajo Es que sí tiene que ver con la municipalidad también. Y es porque, por ejemplo, la ciudad capital tiene 23 mercados cantonales y 17 satelitales. Y son mercados de la Municipalidad de Guatemala que tributan en la Municipalidad de Guatemala a los inquilinos. Y hoy por hoy todos, o la mayoría, están sufriendo extorsión, están sufriendo de la delincuencia. Y esa razón ha sido la dejadez de decir, no, Poncio Pilatos, ¿verdad? Ellos son los responsables, yo no. Cuando nosotros podemos desde una institución municipal coayudar a resolver el problema. Aquí hablamos que la policía municipal juega un papel importante en el código municipal que habla de la seguridad y brindar el apoyo y resguardar las instancias municipales. Y si nosotros nos ponemos a resguardar las instancias que son los mercados, las estaciones, el transporte y toda la logística de la ciudad capital, vamos a ayudar a las personas. Nosotros tenemos contemplado la ampliación de un proyecto para que la PMT pueda estar en todos los mercados, armada, brindando un apoyo para el inquilino, pero sobre todo también para el comprador. En el sistema de transporte público, que debe de estar la Policía Municipal, no la Policía Nacional Civil. La Policía Municipal puede resguardar la movilidad. El otro de los temas es las cámaras de monitoreo. Tenemos que tener cámaras de monitoreo que le permitan a la población poder identificar cada uno de los puntos, pero sobre todo desde un centro de operaciones que tenga al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito, el Cuerpo de Bomberos Municipales, voluntarios, el tema de la Procuraduría de los Derechos Humanos, todo lo que esté involucrado para estar observando las 24 horas del día lo que sucede en la ciudad. Así, cuando hay una colisión, hay un choque en la vía pública, ya sabemos que tenemos que mandar Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Cuerpo de Bomberos y Policía Municipal de Tránsito. Y ya sabemos en dónde está, la gente informa, cada uno agarra su radio y llama directamente y puede llegar al punto. Y otro de los aspectos que lo está haciendo la antigua Guatemala, y la verdad lo está haciendo muy bien, y hay que solo replicar, no se trata de inventar el agua azucarada, son los botones de pánico. Y esos botones deben de estar en cada uno de los puntos para que las mujeres, los niños, principalmente sin jugar con ellos, y el adulto puedan presionarlos en caso de una emergencia. Ese es un punto vital e importantísimo que nosotros estamos proponiendo para la ciudad capital. Ya habló un poco del tema, pero sí me gustaría que ahondáramos la forma, el trato que brinda la policía, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito hacia los vecinos. Es que hay una razón, y yo no culpo a los PMTs, porque ellos siguen instrucciones de los altos mandos, y es llegar justamente a ese presupuesto estipulado para el año. Yo les hablaba de la cantidad de presupuesto para este año 2023. Y claro, en este momento la instrucción es disminuir los cepos y las multas porque estamos en época electoral. Si el presupuesto de Emetra el año pasado fue 200 millones,
hoy son 151. Esa pérdida de 49 millones es la baja de estos 90 días de campaña en donde no van a ver que pongan un cepo. ¿Por qué? Porque la población está cansada y documenta, y eso definitivamente son problemas para la administración. Pero hay algo muy claro, tenemos que transformar Emetra y por ende la PMT, que es directamente de Emetra. Esta PMT tiene que transformarse en su totalidad. Le vamos a quitar las boletas de multas. Nosotros no podemos permitir que a las personas se le pongan multas teledirigidas, esas que se ponen atrás de un poste escondidos para ver la placa del carro. Esas son ilegales constitucionalmente hablando, y entonces esas las vamos a retirar nosotros. Ese tipo de multas las vamos a quitar y vamos a volver a colocar a una PMT de servicio con unidades que jalen vehículos, que le pasen corriente, que empujen a los carros, que haya gente motorizada ayudando y dirigiendo. Ese tipo de temas se perdió porque todos los vehículos de la PMT ya están en los predios tirados, abandonados y sin uso, porque ya su vida útil terminó. Y esa es una razón clara. Se le compró vehículos a todos los directores de la Municipalidad de Guatemala y a los gerentes por alrededor de 300,000 quetzales cada vehículo, y no le pudieron comprar vehículos a la PMT para que pueda ayudar el tránsito. Eso es ser ilógico en las compras municipales y ese es parte del ordenamiento que debemos de tener. Lastimosamente no es solo de la comuna, sino es a nivel general. Los guatemaltecos no nos gusta la prevención, no tenemos cultura de prevención. ¿Cómo hacer para prevenir tragedias, sobre todo en las áreas más populares, ¿verdad? En las orillas de los barrancos, donde mucha gente por necesidad tiene que construir su casa y habitar, porque cada invierno, cada vez que hay un sismo, siempre resulta más de alguna situación y algunas han terminado en tragedia. ¿Cómo prevenir esos asuntos? Y es que ahí hay un tema muy importante que tocaste de la ciudad capital, y es que la ciudad capital está rodeada de barrancos. Una zona se salva del punto de barrancos, pero todas las demás tienen laderas, barrancos, cuencas que están habitadas por casas, champas, algún tipo de infraestructura de madera, lámina, parales que están en esos puntos. Todas estas son vulnerables. Hay algo claro, después de lo que sucedió en el Cambrai, cuando Tono Coro era alcalde de Santa Catarina Pinula y fallecieron todas estas personas, la Municipalidad de Guatemala trasladó a la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres a notificar 171 asentamientos. Usted está en área de riesgo, usted está en área de riesgo, usted está en área de riesgo. ¿Por qué? Poncio Pilatos, ¿verdad? Si pasaba algo, yo les avisé. Pero el problema más latente o más claro es que cuando estas personas fueron a la municipalidad a decir, mire, ayúdenos con un encaminamiento, fíjese que no puedo porque usted está en área de riesgo. Entonces no puedo invertir ahí, y es una mentira. Lo que hay que hacer es capacitar a estas personas. Existe la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Aparte, la municipalidad tiene a la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres y se crean coordinadoras locales para la reducción de desastres. Se tiene que capacitar directamente, todos tienen que entrar en un programa de capacitación e inducción. La municipalidad tiene un programa que se llama AVE, que es un programa digital que cuando hay un sismo, un terremoto, le va a tirar una alerta por teléfono a todos los capitales. Lo primero que se va es el celular. Lo primero que se va son las líneas. Entonces ese mensaje no le va a llegar a nadie. Tenemos que tener grupos de acción inmediata en cada uno de los puntos, identificando los asentamientos, identificando los puntos, coordinando con los mismos vecinos, rutas de evacuación, salidas de emergencia, los cuerpos de socorro que sepan específicamente dónde está, y una parte más importante, construir con ellos una mejor área para que ellos tengan una calidad de vida. Solo con el hecho de poder trabajar con los drenajes, solo con el hecho de poder trabajar con el tema de las tuberías que ellos tienen en estas partes, solo con el hecho de que nosotros empecemos a ordenar toda la parte del sistema de ingresos y salidas, ahí vamos a ayudar muchísimo.
y la vegetación que se pueda utilizar para poder sostener muchas de las áreas, porque ahora existen muros de contención de forma natural, siembra de ciertas raíces o productos que se anclan muy bien a la tierra y pueden ayudarnos a sostener cualquier ladera. Claro, candidato, hablemos de drenajes. Para nadie es un secreto que la red de drenajes de este país, de la capital sobre todo, pues algunos datan desde hace 40, 30 años. Es un problema latente también y cómo entrarle a ese. La ciudad capital tiene 42,000 tragantes distribuidos en 2,000 kilómetros de cinta asfáltica. Pero el problema es que la Dirección de Alcantarillado y Drenajes de Empagua invierte 1.3 millones de quetzales en la limpieza de tragantes. O sea que solo tiene para limpiar 1,400 tragantes al año de los 42,000 que tiene la ciudad. Pero aparte de todo, lo limpian con 40 elementos que tiene la Dirección de Alcantarillado y Drenajes. Eso es realmente inhumano. No se puede trabajar de esa forma y hay que reestructurar, vuelvo y repito, el presupuesto para poder entrar de lleno a trabajar este tema de la limpieza de tragantes. Nosotros tenemos que realizar una modificación en los tragantes. ¿Por qué? Porque en este momento, digamos, toda la ciudad capital está conectada a los colectores. Existen solo 4 plantas de tratamiento de desechos residuales que manejan 100 litros por segundo. Eso equivale al 1.98% del agua que sale de todos los inodoros de la ciudad. El 98.02% va a parar a los ríos. Y el problema es que el agua pluvial de los drenajes se junta con los colectores del agua residual. Y tenemos que separar el agua pluvial. ¿Por qué? Porque esa agua pluvial nos puede servir para una retroalimentación y recarga hídrica de los mantos freáticos. Ese ha sido el problema, que no existe una planificación de la ciudad. Y por supuesto, los desechos residuales que vayan a parar a una planta y no al Motagua o al lago de Amatitlán, que son los 2 puntos de desfogue que tienen. Esa es la parte más importante con el tema de drenajes. Si bien yo te puedo decir en este momento, un paso a desnivel que se inunda cada vez que llueve, me vas a decir la 13 calle. Y la municipalidad lo sabe y siempre se inunda. ¿Qué falta ahí? Planificación, interés, empeño de poder resolver ese problema directamente. Yo les digo, yo en el momento que sea alcalde, el primer paso a desnivel donde voy a estar parado a la hora de que llueva, con bombas de succión, los de la limpieza de tragantes, bomberos o lo que sea, es en el paso a desnivel de la 13 calle. Pero no puede ser que, vuelvo y repito, se lavan las manos culpando a los vecinos, diciéndole, es que el vecino tira basura en la calle. Y claro, existen muchos vecinos que tiran basura en la calle, eso es cierto. Pero al final, sí, aquí nos hablan solo los teléfonos. Y al final, no es solo culpa del vecino. Tenemos que ser realistas que tenemos que trabajar en este tipo de temas para poder la Municipalidad de Guatemala hacerse cargo de este tipo de situaciones. Claro. El famosísimo, y digo famosísimo porque fue muchos años, y creo que la población guatemalteca de escuchar del famoso anillo metropolitano. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si tiene tantas bondades, si es la promesa de solventar todo el tema del tráfico, de sacar mucho del transporte de carga, ¿por qué no se construye? ¿Por qué no se ha hecho una realidad? Es que hay algo que es claro, el anillo metropolitano, el candidato a alcalde que lo esté ofreciendo, no voten por él, porque no depende de la ciudad capital. El anillo metropolitano tiene que desarrollarse afuera de la ciudad capital y ese le compete al gobierno central. A la Municipalidad de Guatemala lo que le compete son las conexiones a ese anillo metropolitano y es por eso que no se desarrolla y no porque no quiera el alcalde de la ciudad, es que la ley no le permite invertir en otro municipio o fuera del municipio de Guatemala el recurso de los capitalinos. Entonces, por más que hablemos de proyectos de esa magnitud, le competen al gobierno central. Y muchos le apuestan, cuando llegue mi candidato a la presidencia, nosotros lo tenemos previsto. No, es que aquí hay que ser realistas. Los municipios son independientes y el alcalde que gane debe de trabajar, sí o sí, con el gobierno que quedó, sea el suyo, sea el del otro, sea el que venga o el impuesto o el del fraude o el que sea.
el alcalde tiene que trabajar con ese gobierno y sobre todo también con los municipios aledaños, que es ese trabajo intermunicipal que no se ha dado. Existen mancomunidades, la Mancomunidad del Sur, que no se le ha prestado atención. Hay relación con los alcaldes de los municipios aledaños del departamento de Guatemala o de aledaños a la ciudad, y ahí es donde realmente hay que hacer un trabajo. El anillo metropolitano, yo digo que es una urgencia para que se realice, pero depende del gobierno central. Carlos, el uso de tecnología para mejorar, por ejemplo, temas de tránsito, incluso de seguridad, ¿cómo está planificado dentro de su plan? Hay 3 puntos de tecnología que nosotros tenemos muy importantes. El uso de la tecnología que nos va a permitir tener el control de cámaras, apoyo, logística, semáforos inteligentes, porque ya no necesitamos esas cajas que ustedes ven al lado de los semáforos, que lo digitalizan o llegan ahí a ponerle el tiempo del semáforo, y es una estimación de alguien que está tratando de calcular cuántos vehículos van a pasar por el sector y le da tiempo a los semáforos. Y los semáforos inteligentes ya marcan ellos mismos el tiempo necesario según el afluente vehicular de cada arteria, pero sobre todo el conteo también del semáforo anterior y del anterior, y van sacando data importante que le permite ese tipo de temas. El otro de los aspectos que nosotros le creemos y apostamos muchísimo dentro de la tecnología es los documentos y toda la transparencia del recurso municipal. Yo le apuesto a la tecnología blockchain, que es una tecnología de poder elevar a una nube todo el sistema de documentos, papeles, pagos y todo. ¿Por qué? Porque ese sistema transparenta cada proceso. Si tú hoy vas a una caja municipal a comprar tu boleto de ornato, te costó 150 quetzales, y ese boleto de ornato, cuando tú te metes a la aplicación, vas a ver en qué caja lo pagaste y a qué bolsón va y qué proyecto se está pagando y cuáles son los salarios de los funcionarios que tiene anclados. Y si alguien borra algo o desvía algo, queda en el mismo sistema registrado en una nube y es imborrable y sobre todo es súper seguro. Entonces tenemos las cámaras de monitoreo, los semáforos inteligentes y la digitalización de todos los procesos municipales para los guatemaltecos en el área de tecnología. Excelente, pues muchísimas gracias por las respuestas. Hemos llegado al final de la entrevista, Carlos. Un par de minutos para que pues, tenga un mensaje final. Si algo se quedó en el tintero, pues las cámaras y micrófonos de nuestro diario están abiertas para escuchar al candidato. Muchas gracias. Yo le quiero agradecer a nuestro diario por esta oportunidad que nos da de llegar a miles, millones de guatemaltecos a través de la comunicación que traslada constantemente. Y hoy quiero hacerle una invitación a todos los capitalinos, a todos los guatemaltecos que están directamente anclados a este tipo de plataformas o medios de comunicación para que este 25 de junio, a través de la papeleta rosada, en la posición número 1, voten por Carlos Sandoval. Ustedes saben que soy una persona preparada, que tengo el conocimiento, que ya estuve dentro de la Municipalidad de Guatemala por 10 años, pero la ventaja es que nunca manejé presupuesto ni tomé decisiones. Me encargué de la comunicación y yo sé que usted sabe que dentro de la tarea de la comunicación yo hice mi función y cumplí con mi trabajo. Hoy quiero servirle desde la alcaldía, desde la cabeza para tomar esas decisiones necesarias, pero sobre todo con valor, con temple, con gallardía, pero en la entrega total a los guatemaltecos, a los capitalinos y de esa forma transformar la ciudad capital, una ciudad para todos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Muchos éxitos en la campaña, éxitos en su vida profesional. Gracias a usted también que está del otro lado de la pantalla. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguir bien informado de lo que sucede en Guatemala y el mundo a través de nuestro diario, que desde hace 25 años en Guatemala es Las Noticias.